Buenos días, mi nombre es Gerardo Botazo. Les presento en el día de hoy el trabajo que nominamos Asfaltos mejorados y modificados con polvo de neumático fuera de uso y su impacto en el desempeño de mezclas asfálticas en caliente. Me acompañan en la autoría del trabajo Enrique Fensel y Oscar Rebollo, compañeros de trabajo del LEMAC. Brevemente el resumen del trabajo lo que trata es principalmente de valorar riológicamente a los ligantes asfálticos, tanto con incorporación de neumáticos fuera de uso como de polímeros virgen o mezclas de ambos, y esa valoración riológica incluyendo los protocolos del PG y del MSCR del programa SHARP, y a su vez ver cuál es el desempeño de una mezcla asfáltica densa que conserva su estructura granular con el uso de esos asfaltos formulados. El ligante asfáltico que se utilizó fue un cemento asfáltico CA20, sumándole, como decíamos hace un ratito, polímeros microdispersados, como son el polvo de neumático fuera de uso, acondicionado en plantas aquí en Argentina, y estireno, butadieno, estireno como uno de los polímeros vírgenes más afines a nuestras bases asfálticas. También el trabajo propone, en cierta forma, la posibilidad de considerar, tanto en el asfalto de base como en los asfaltos modificados, una sistemática de caracterización que contemple la cromatografía SARA, la clasificación de acuerdo al marco normativo vigente, que en este caso vamos a ver que el marco normativo vigente en Argentina nos resulta insuficiente, por eso hemos recurrido a ampliar el marco normativo a lo que tiene actualmente España, analizar la morfología de los asfaltos modificados con microscopio óptico de fluorescencia y analizar su respectivo comportamiento reológico. Podemos decir en esta imagen que observamos que la caracterización habitual y su clasificación por viscosidad de un cemento asfáltico es la que observamos en la tabla que estoy señalando. Podemos observar su viscosidad, su punto de inflamación, digamos, recuperación elástica por torsión del asfalto convencional que está en el orden del 11%, y vamos a ver los cambios que generan en ese sentido los modificadores. Y por otro lado, un aporte interesante para nosotros es el análisis cromatográfico SARA para observar cuál es la composición y su índice de inestabilidad coloidal, tanto de asfaltenos, saturados, naftenos aromáticos y polares aromáticos, observado tanto en el ligante convencional como en el ligante envejecido, y ponemos los rangos típicos que manejamos en la industria vial en torno a los parámetros esperados. Podemos citar también la clasificación como ligante convencional de su grado PG. Estamos hablando de un ligante asfáltico con un PG 64-22 en su rama alta y rama baja, con el procedimiento descrito en la norma STMD 6373, e ilustramos con alguno de los equipamientos que pudimos hacer esas determinaciones. Los neumáticos fuera de uso, por cierto, son un recurso que muy disponible prácticamente en toda la región, en todo el mundo y particularmente en la región latinoamericana, y se considera fuera de uso cuando se los desecha, cuando nosotros los dejamos en las llanteras, en las gomerías, y a partir de ahí la necesidad de darle un tratamiento en diferentes industrias, como puede ser industrias del asfalto, de las membranas o de cogeneración de energía. La caracterización de ese polvo de caucho, y decimos polvo porque tiene que tener una granulometría que la trajimos del marco normativo español, de ahí la combinación que decíamos hoy, surge de triturar este neumático, retirarle las telas, acá pusimos límites entre el residuo ferroso y el residuo textil, una valoración adecuada de las densidades, y por termogravimetría una composición de los distintos tipos de caucho que componen al neumático. Esto para nosotros es fundamental para poder entender la interacción con el asfalto. Por el lado de los polímeros vírgenes utilizamos un estireno butadieno estireno, cuya caracterización y entornos composicionales, la presentación comercial es esta, su caracterización son los valores
que observamos en esta tabla. Las formulaciones que vamos a hacer son del CA20 más un 8% de NFU, y vamos a lograr clasificar a este asfalto como un AC2 de acuerdo a la norma IRAN 6673, o en cuanto al marco normativo europeo con la disposición de fomento 2523 del 2014 como un BC 5070, considerándose un asfalto mejorado con caucho. Por otro lado, siempre que la tasa de NFU sea mayor que la tasa del polímero virgen, puede clasificarse como un asfalto modificado con caucho aquellos asfaltos que en la normativa europea clasifican como PM, en la normativa española, perdón, PMBC 458065, mientras que nosotros no tenemos una clasificación para estos tipos de asfaltos y sugerimos que pudiera llamarse una M3C. Y por otro lado, una clásica dispersión de 3% de SBS, conformando, según la IRAN 6596, un asfalto modificado tipo AM3. De las dispersiones que hemos realizado en este contexto, podemos decir que tenemos que los asfaltos originales clasificaron como CA20, AC2, AM3C y AM3, como habíamos dicho, y aquí podemos ver en los entornos, las mejoras que se dieron en torno a la clasificación PG. Observen ustedes que con el asfalto mejorado con caucho hay un grado PG en la temperatura alta que aumenta, mientras que llamamos una M3C o AM3 solo porque se considera, se cumplen con las dos condiciones de recuperación elástica torsional, punto de ablandamiento que tienen los AM3, pero a su vez lo podemos evidenciar con el aumento de 2 grados PG en la rama alta. Por otro lado, al provocar o caracterizar con el protocolo del CRIP Compliance, obtenemos valores aceptables en la estabilidad de la dispersión, tanto para 3200 como para 100 pascales, digamos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aquí también sumamos la metodología de microscopía óptica que especifica la norma europea para observar las dispersiones y los procesos de humectación en cada caso. Luego pasamos a conformar una mezcla asfáltica densa, esta mezcla asfáltica densa realizada con estos tipos de asfalto que acabamos de formular. Aquí se encuentra la curva, aquí se encuentran los valores obtenidos para una misma estructura granular, los valores obtenidos para cada una de esas tipologías de asfalto, pudiéndose observar algunas variaciones en el contenido de asfalto que podemos señalar en este gráfico puntualmente, donde el porcentaje de cemento asfáltico, digamos, es el que ha variado, en el 8% de NFU presenta una mayor dotación, y después tenemos estos entornos de variación, registrándose, como vemos acá en los análisis, unas pequeñas variaciones volumétricas en la conformación de vacíos y vacíos del agregado mineral. Por otro lado, también para valorar los cambios registrados en la adherencia, se decide formular el test de Lodman modificado con su respectivo marco normativo. Aquí podemos observar los valores obtenidos para cada una de esas dispersiones y podemos decir que observamos en general que los valores individuales de las tensiones presentan una dispersión menor del 5%. Por otro lado, la resistencia a tracción indirecta en estado seco muestra un aumento de consideración del 25% en referencia al valor de CA20 de la mezcla moldeada con CA20, con la incorporación del 8% de polvo de NFU, mientras que en estado húmedo se registra un 37% de aumento, y registrándose valores de mayor significación cuando hablamos de la M3C o de la M3. Por otro lado, decidimos también hacer las pruebas de ahuellamiento mediante el ensayo de Wheel Tracking Test en su procedimiento B de la norma europea 12697, y podemos observar también de una mezcla que originalmente no tenía por qué cumplir los estándares que actualmente tenemos en las especificaciones argentinas para esta mezcla, pero sí como valor relativo observamos la pendiente de ahuellamiento, y observamos acá cómo se fue disminuyendo esa pendiente de ahuellamiento, cómo fue disminuyendo la profundidad proporcional de huella, la profundidad
de la huella y también la profundidad media proporcional que se representan en los gráficos que acabamos de ver. Por lo tanto, podemos decir que la mezcla con aporte de asfalto mejorado con 8% de NFU produce una mejora de significación, siendo apta para los tránsitos T2, T3 y T4, mientras que las dos mezclas, tanto para la M3 como para la M3C, son capaces de soportar todo tipo de tránsito, tanto tránsito T1, T2, T3 y T4. Por otro lado, y como sabemos que existe una correlación entre la resistencia al punzonado y la resistencia a tracción al ahuellamiento, lo que hicimos fue en las probetas de ahuellamiento extraer los testigos, medir la resistencia al punzonado tanto sobre probetas como sobre los testigos extraídos, y podemos observar en general que la incorporación del 8% de polvo de caucho produce un cambio del más del 20% con respecto al valor arrojado por el CA20 en esta resistencia en los testigos extraídos, y los impactos del resto de las dispersiones superan al asfalto modificado con NFU, con lo cual también esto guarda relación, como podemos ver en el gráfico, con los valores esperables en el ensayo de Will Tracking. Como conclusiones, ¿qué podemos citar? Y a modo de cumplir con el tiempo. En Argentina, los asfaltos con polvo de caucho se consideran clasificados como AC1 y AC2. Esta clasificación resulta ser similar al BC 3550 y al BC 5070 de los betunes mejorados con caucho del marco normativo español. No existe en nuestro país una clasificación de asfaltos modificados que permitan, cuando se cumpla con los estándares de los asfaltos modificados, asignarle una clasificación. De allí que proponemos que se pueda ampliar ese marco normativo y tal vez con la misma nomenclatura ampliarlo a la letra C, que evidenciaría la incorporación del polvo de caucho, y que también se puede verificar si tiene o no polvo de caucho, no está en el presente trabajo, pero titulando el zinc que hay en las mezclas, uno puede saber si esa dosificación tiene polvo de caucho. La caracterización del asfalto base CA20 ha pasado a caracterizarse por la determinación hecha en la ASTM 4124 en cuanto a la determinación SARA, y eso nos resulta importante para saber su índice de inestabilidad coloidal, su porcentaje de compuestos orgánicos volátiles, y en función de eso saber si es apto para microdispersar polímeros dentro de su seno. Por otro lado, hemos aplicado la verificación del PG tanto al ligante convencional como a los ligantes modificados, y también hemos aplicado para ello, digamos, la posibilidad de valorar que en el asfalto mejorado con polvo de NFU se salta a 1 grado PG, 6 grados centígrados, y en los asfaltos modificados a M3 o a M3C logramos un aumento de 2 grados PG de 12 grados centígrados. Se recomienda realizar la microscopía óptica de fluorescencia para ver la estabilidad de la dispersión, la condición de humectación y seguir los 4 códigos que la Carta de la Norma Europea permite identificar, permite asignar a esas dispersiones. Por otro lado, hemos incorporado el protocolo del MSR en el reómetro de corte, destinado fundamentalmente a valorar la estabilidad de las dispersiones bajo un esfuerzo de carga y recuperación libre, lo que denominamos creep compliance. Y eso nos ha permitido llegar a la conclusión de que las dispersiones que hemos realizado cumplen con los entornos de la temperatura de diseño seleccionada y los niveles de tránsito esperado. Por otro lado, como se señalara, en el ensayo Marshall permitió observar de que cuando se dosifica asfaltos con caucho, en general, coincidiendo con la bibliografía, la dotación de asfalto sube un pequeño porcentaje, mientras que presentan menor cantidad de asfalto absorbido las mezclas que poseen NFU en su formulación. En cuanto al test de Lodman, se ha observado importantes incrementos en lo que son las fuerzas de cohesión medidas por el ensayo de tracción indirecta, que también están señaladas aquí con sus respectivos porcentajes. En cuanto a las conclusiones,
al ensayo de Wheel Tracking Test, hemos señalado en el análisis que nos permiten tanto la dispersión del 3% de SBS como 2% de SBS más 5% de NFU, generando este AM3C, generar condiciones satisfactorias para los niveles de tránsito especificados en la especificación técnica de vialidad nacional. En el ensayo de punzonado hemos registrado incrementos que validaron los resultados del ahuellamiento, y por otro lado, el uso de polvo de NFU generando asfaltos mejorados o modificados, resulta ser una alternativa, produce mejoras en la riología del cemento asfáltico y se amplían a beneficios de una mezcla densa con esqueleto estructural constante, que es la que hemos considerado hasta aquí, verificando su mejora en la resistencia al ahuellamiento, en la adherencia, en la resistencia al punzonado y en las relaciones volumétricas del ensayo Marshall. Sin más, quiero agradecer la atención. Nuestro centro de referencia es el LEMAC y acá está el contacto del correo electrónico. Muchas gracias.